Muchas gracias por la invitación aquí a The University Towers, por la invitación y sobre todo por presentarles estos indicadores que básicamente pues van a ser primeros en ver algunos resultados al segundo trimestre del 2025, que incluso no hemos lanzado todavía en tema del mercado, ¿no? Vamos a ver primero cómo ha estado la evolución. Digo, como todos sabemos, el tema de la vivienda ha sido un tema que en los últimos años ha estado bastante interesante en cuanto al desplazamiento y a la colocación de las unidades, y sobre todo por el tema de los precios, ¿no? Y cómo se ha ido comportando el mercado dentro de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Aquí, por ejemplo, vemos primero la Ciudad de México, cómo se ha ido comportando, y algo que nos llama la atención es que Cuauhtémoc sigue siendo el bastión importante en cuanto a la colocación de vivienda nueva en desarrollo, ¿no? Si lo comparamos a toda la región de la zona metropolitana, Zumpango ya le ganó en cuanto al posicionamiento en mayor número de unidades. Iba enfocada más al tema de niveles socioeconómicos, pues estamos hablando de un segmento medio y tradicional, pero entrando al partido de la Ciudad de México, pues bueno, Cuauhtémoc pues deja mucho que decir en el sentido de que coloca casi las 1000 unidades al trimestre. Si lo comparamos, si recordamos que seguramente todos lo tienen presente, Benito Juárez hace unos años pues era el número 1 en cuanto a la colocación de unidades, ¿no? Cuauhtémoc hoy presenta una plusvalía del 11.3%, siendo incluso de las que más altas, solo comparada con Gustavo Madero, que también está considerada en una de las alcaldías con mayor oportunidad, sobre todo para el segmento de vivienda media. Si vemos, por ejemplo, el valor por metro cuadrado, en lo que es el municipio de Cuauhtémoc, donde nos encontramos, estamos hablando de la media de 88,000 pesos por metro cuadrado, ¿no? En toda la parte de preventa, y tenemos 239 proyectos. En Benito Juárez todavía se sigue teniendo el mayor récord en cuanto al número de desarrollos. Sin embargo, en cuanto a volumen y tamaños de proyectos, pues tenemos un buen indicador en Cuauhtémoc, y sobre todo en el corredor Reforma. Aquí, por ejemplo, vemos cómo está la participación por segmento. Si hablamos de lo que sería el tema de las unidades vendidas, el 55% de lo que se desplazó es el segmento residencial. Estamos hablando de vivienda de los 3 a los 6 millones de pesos, y después le sigue el segmento media. Y por ejemplo, en este gráfico lo que vamos a ver es cómo ha sido la evolución de los precios. La línea punteada es la alcaldía Cuauhtémoc, que trae unos crecimientos bastante buenos en cuanto al tema de la plusvalía. Vemos que durante el 2023 tenemos una estabilización en cuanto a los precios. A finales del 2024 empezamos a tener otra vez un crecimiento acelerado en cuanto a las plusvalías. La línea azul es la Ciudad de México. Podemos comparar cómo se ha ido manteniendo los valores. Si lo comparamos en el 2021, que salíamos de la pandemia, pues andaban alrededor de los 60,000 pesos por metro cuadrado. Hoy estamos superando los 70,000 pesos por metro cuadrado. Y la línea roja es el corredor Reforma, donde nos encontramos nosotros ahorita, que para nosotros el corredor Reforma está compuesto por las colonias Cuauhtémoc, La Juárez y La Tabacalera, ¿vale? Y dentro de esas colonias los vamos a dividir en proyectos de alta densidad y baja densidad. Para nosotros los proyectos de alta densidad van a ser todos aquellos que tengan más de 50 unidades de stock inicial, ¿va? Que básicamente los que predominan van a ser los que están sobre Reforma, sobre Insurgentes y algunas vialidades principales. Y todos los de baja densidad normalmente los encontramos ya dentro de las colonias, de edificios de 4 niveles, con 45 unidades, etcétera, ¿no? Y justo vamos a entrar a todo lo que sería el corredor Reforma, ¿no? Ya para que vayamos viendo la comparativa. Nosotros dentro de nuestro análisis tenemos que el corredor está compuesto por esas colonias donde tenemos niveles de familias o las familias que van de un segmento C+ hasta un AB, que son familias que tienen un rango de 60,000 pesos a más en un salario mensual, ¿no? Integrado. Aquí estamos hablando que pueden ser familias compuestas, puede ser un solo aportador en cuanto al ingreso. Y dentro de la zona de influencia, esos son todos los proyectos que tenemos nosotros mapeados en el corredor, donde vamos proyectos desde los 3.3 millones de pesos hasta los 33 millones de pesos, con algunos edificios muy emblemáticos como tenemos University y otros de la competencia, que son los proyectos que están brandeados como Chapultepec 1 y lo que sería Thompson, el residencial Thompson, ¿no?
¿Cómo se comporta el mercado? Hemos hablado muchísimo del tema de que cada vez se están encontrando tipologías más pequeñas, ¿no? Sin embargo, pues también vemos que toda la absorción se encuentra dentro de los rangos de menos de 100 metros cuadrados o lo que se está concentrando el mayor volumen de unidades vendidas. Por ejemplo, en rangos de entre 21 a 40 metros cuadrados es el que gana en cuanto a la concentración total de ventas, y vemos que este inventario se está desplazando en 2.8%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si tenemos de cada 100 unidades se venden 2 unidades mensuales. Después, en el rango de los 41-60 es el segundo donde encontramos un buen desplazamiento, y ese es donde tenemos la media en cuanto a metros cuadrados promedios de construcción. Y por ejemplo, vemos que ya los rangos de más de 100 metros en volumen de unidades empieza a disminuir. Sin embargo, conservamos en algunos casos buenas velocidades porcentuales, o sea que sí existe un mercado que busca de repente un producto de más de 120 metros cuadrados. Ahora, hablando un poquito porque cómo es la mezcla de tipologías, también por ahí hemos hablado muchísimo del tema de los loft, que cada vez es una tendencia que sale más en cuanto al producto que se está desarrollando. Por ejemplo, si lo vemos ya en comparativa, el corredor Reforma es donde más se concentra la oferta de loft. Estamos hablando que existen más de 1,294 unidades disponibles de este concepto y que tienen un tamaño promedio de 38 metros cuadrados. Básicamente es donde estamos hablando de que puede vivir una familia joven o una persona, o incluso lo buscan mucho en el tema de inversión, ya sea renta de corta, mediana o larga estancia, ¿no? Hablando de larga estancia, sería lo que nosotros consideramos como la renta tradicional. Aquí, por ejemplo, ese producto pues está absorbiendo pues una velocidad de 40 unidades al trimestre, ¿no? Que es como vamos viendo. Y, por ejemplo, ahorita el tercer trimestre de cada año nosotros observamos que es cuando tenemos un repunte en las ventas, principalmente a nivel Ciudad de México. De ahí lo comparamos con otros productos como los departamentos, que en promedio tienen 87 metros cuadrados, los garden house y los penthouse, que ya tienen una superficie de más de 130 metros cuadrados, y esto todavía más el roof garden o áreas de terraza. En la parte de abajo vemos cómo se comportan por estos rangos de superficie, y aquí podemos ir viendo pues, cómo se está comportando dentro de la zona. Aquí, por ejemplo, los productos que empiezan a brincar en rangos de más de 200 metros cuadrados, pues estamos hablando de lo que es Chapultepec 1, ¿no? Que tiene superficies bastante grandes y es un mercado ya muy bien consolidado, y bueno, es un producto totalmente diferente en muchos aspectos a la competencia, ¿no? Sin embargo, pues todo el rango en esos productos, pues vemos que estamos hablando de superficies incluso mucho más caras. Y aquí, por ejemplo, no se respeta esa tendencia que hablamos, ¿no? A mayor metros cuadrados, menor costo por metro cuadrado, al contrario, ¿no? Cada vez es más toda la calidad del proyecto y todo lo que le integran como amenidades. Vale, me regresé. Este es el comportamiento del corredor junto con la parte de University Towers, por ejemplo, en los últimos 2 trimestres. Y bueno, si lo comparamos de University Towers junto con todo lo que es el mercado, pues aquí la torre tiene un promedio de 10 millones de pesos versus lo de alta densidad, que son un promedio de 6.6 millones de pesos, un valor unitario de 117,000 versus 149,000 pesos por metro cuadrado. University Towers sigue ganando una buena plusvalía en cuanto al mercado en comparación a otros. Y vemos también, por ejemplo, los casos de baja y alta densidad, y aquí es súper interesante. De los proyectos que tenemos detectados al segundo trimestre, alta densidad son 28 y baja densidad son 10 proyectos. ¿Y cómo se compara o cómo se ve el mercado? Por ejemplo, la absorción promedio por cada proyecto en alta densidad están absorbiendo 2 unidades mensuales, en cambio los proyectos de baja densidad están absorbiendo 0.6, o sea, una unidad cada 2 meses. Y esto se debe muchísimo pues, por las características del producto. No tienen tantas amenidades, están pensando un poquito para las familias que están viviendo, radican como de forma tradicional en la colonia, a comparación de todos esos proyectos que tienen una gran ventaja en cuanto al tema de inversión de estrategias de marketing y otros productos, ¿no? El inventario, si vemos los de baja densidad, solamente quedan por vender 80 unidades, que es un producto que ya es menor, versus las 1,668 unidades que tenemos en esos productos de alta densidad, que básicamente son todas esas grandes torres que se están desarrollando. ¿Vale? Es un poquito del reporte fotográfico de lo que nosotros de lo que existe en el corredor. Por ejemplo, vemos cómo son los proyectos de alta densidad. Vamos viendo todos los proyectos. Aquí algunos de diferencia con los de baja densidad que son. Si vemos la arquitectura es totalmente diferente a lo que estamos viendo como alta densidad.
¿va? Luego el tema de renta aquí ya dentro del corredor. Aquí un poquito en el tema vamos a hacer homologado a lo que sea sobre Reforma, ¿no? Para que tengamos como esas comparativas. Y aquí en este caso, bueno, ya considerando todo lo que es el producto sin amueblar, no ese es el amueblado, perdón, es el amueblado, pues ya vamos viendo cómo están las rentas dentro de la oferta, dentro de estos proyectos que ya en algunos casos son muy consolidados, como Reforma 222, y el costo por metro cuadrado de renta es de 240 pesos por metro cuadrado. Si esto lo comparamos a nivel Ciudad de México, la Ciudad de México la renta está en 230 pesos por metro cuadrado, ¿vale? Vemos que los ratios están entre los 23 hasta los 100 mil pesos por metro al mes, y por ejemplo aquí ya tenemos el más caro, que vendría siendo Chapultepec 1 con más de 100 mil pesos al mes, y bueno, es un producto de 80 metros cuadrados. ¿Cómo cambia cuando es el departamento sin amoblar, que es lo tradicional, lo que normalmente se está rentando? Pues básicamente baja 100 pesos, están 487 pesos por metro cuadrado y un promedio de 44 mil pesos al mes, ¿no? De renta en un departamento promedio de 100 metros cuadrados. Vemos que aquí, por ejemplo, en el tema de mantenimiento, pues ya está todo incluido dentro de esta misma renta, y nos mantenemos en edificios que están sobre Reforma, AAA y productos luxury, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos viendo cómo se va conformando la muestra de cada uno de los trimestres, un poquito para ir viendo las medias de cómo se está generando la comparativa. Y después el tema de Airbnb. Aquí igual, bueno, el tema de Airbnb es un tema que también se ha abierto mucho debate. Sin embargo, bueno, pues estamos en un tema que sigue teniendo demanda, se sigue consumiendo y realmente cubre las necesidades de a lo mejor de un cierto turista que no ocupa el hotel, ¿no? Y también a la gente que consume ciertos hoteles, pues normalmente no consumen Airbnb, ¿no? Aquí dentro de la oferta pues estamos hablando que si consideramos propiedades muy bien administradas, tuviéramos ocupaciones del 100%, estaríamos hablando que el ratio de renta mensual estarían pagando desde los 34 hasta los 330 mil pesos al mes, ¿no? Considerando el servicio de Airbnb. Y aquí, por ejemplo, ponemos una muestra de la renta promedio acumulado, que sería como el revenue de general. Estamos hablando de 89 mil pesos al mes, ¿no? Que eso sería como el ingreso dentro de para una propiedad en esta aplicación, si fuera rentada al 100%, ¿no? Normalmente aquí la ocupación en el corredor anda alrededor del 70%, y eso es lo que tendríamos que descontarle para encontrar una media de lo que sería el ingreso neto de una propiedad de este tipo. Aquí, por ejemplo, pues vemos que si lo comparamos con otras zonas, el corredor Reforma representa el 11% de todo el inventario de Airbnb dentro de la zona de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es bastante interesante porque el corredor Reforma pues es uno de los más atractivos, junto con las colonias que están aledañas y que pues ya empiezan a hacerse otros corredores, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vamos a ir viendo lo que comentaba, ¿no? La ocupación del 60%, que eso también es bastante alineado a lo que es la oferta hotelera, ¿no? Bueno, aquí vamos poniendo las tarifas en algunas, cómo ha ido creciendo. Si vemos, normalmente la temporalidad es a excepción o sea, lo que tenemos en los meses de julio, agosto junio, julio y agosto, pues son las tarifas donde se encuentran las tarifas más bajas, y un poquito va en función a la temporada de vacaciones, pues donde más bien la Ciudad de México se vacía en comparación a otros destinos, ¿no? Las ocupaciones, pues normalmente siempre finales de año, principios de año, pues empiezan a tener buenas ocupaciones, en comparación a los meses igual de medio de año, pues donde va a la inversa que en un tema de playas, ¿no? Y bueno, y esto podrían llegar al 100% pues el próximo año, que tenemos un tema del Mundial, que estamos haciendo ya estimaciones de cuánto va a crecer el turismo gracias a los partidos que tocan en la Ciudad de México, ¿no? Acá igual vamos viendo cómo ha sido la oferta del stock. Si vemos algo interesante es que el stock se ha mantenido de las unidades totales dentro de la plataforma, pues más o menos andan en las 2.200 unidades versus el total de casi las 20.000 unidades que existen en listas de la plataforma, ¿no? Entonces esto es bastante interesante cómo el corredor se mantiene estable, ¿no?
Otro tema importante es las rentas institucionales o el multifamily, que también hemos hablado muchísimo, y que este tema de multifamily pues, tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Porque también llegan a cubrir a ese nicho de oportunidad o a esa gente que demanda una renta tradicional y que realmente de repente no pueda cubrir todas las necesidades o todas las condiciones de renta en un mercado tradicional, ¿no? Que va desde el aval, formas de pago, cómo puedo hacer las garantías, etcétera, ¿no? El tema de las empresas de multifamily pues absorben mucho de estos riesgos y también dan muchos beneficios, sobre todo porque están ubicados en zonas bastante premium, ¿no? Por ejemplo, si vemos sobre Reforma, en algunas otras zonas, ¿no? del corredor. Y aquí, por ejemplo, si lo comparamos, vemos que también las tasas de ocupación de ese tipo de proyectos andan en el 84%, lo cual es bastante bueno. Si lo comparamos incluso con oficinas o con hoteles, etcétera, pues una ocupación del 80% en contratos de un año, pues está bastante bien, que es lo que predomina. Ahora, el costo de renta mensual, pues vemos que andan entre los 28,000 pesos al mes, ¿no? Por ejemplo, Josefa, que es un proyecto que fue una retransformación de oficinas a vivienda, trae un producto promedio de 35,000 pesos al mes, es de los más caros, 660 pesos por metro cuadrado, y si vemos tiene a la renta 358 unidades y solamente tiene disponible 29, lo cual es un caso de éxito con una ocupación del 90% de ocupación. Si lo vemos cómo son las características, pues normalmente son productos pequeños de una recámara, tenemos algunos de 2 recámaras. En cuanto a superficies van desde, por ejemplo, Josefa tiene el de 38 hasta los 104 metros cuadrados y, por ejemplo, pues el que tienen disponible, que es el rango de 53 metros cuadrados, se está rentando en 35,000 pesos al mes, ¿no? Y, por ejemplo, otro producto de Urbanista, que es el de Magda, aquí, por ejemplo, el ratio de renta va de los 28 a los 35,000 pesos al mes, ¿no? Y su producto por metro cuadrado pues, está en 559 pesos por metro cuadrado, ¿vale? Entonces, si vemos, está muy alineado también al mercado de la renta tradicional y sobre todo en algunos corredores o sobre todo en la zona que es de Reforma. ¿Vale? Y aquí ha ido la ocupación, eso también es bastante bueno. Si lo vemos y comparamos en el 2023, cuando empezaba esta tendencia del multifamily, pues las ocupaciones eran muy bajas, ¿no? Incluso había edificios que no duraban en cuanto a la renovación, o la renovación de contratos era muy baja. Hoy vemos cómo ha ido creciendo la ocupación y ya llegamos a un 84%, lo cual también nos indica que existe una demanda interesante en cuanto a ese tipo de producto, ¿vale? Y bueno, pues aquí ponemos algunos, por ejemplo, el de Josefa, que ya está por abrir su área de locales comerciales, que está bastante interesante. ¿Va? Y aquí terminamos. ¿Va? Edificios de México, donde vives la arquitectura.